La refrigeración y el engrase de la bomba la realiza el mismo combustible que circula a través de conductos específicos. Como medida de seguridad y para impedir un posible agarrotamiento producido por falta de presión en el circuito de cebado, se monta en la entrada una válvula de lubricación. Esta válvula, en condiciones normales de funcionamiento, se encuentra retraída por la fuerza que sobre ella ejerce el carburante, permitiendo el paso hacia el circuito de alta y por el surtidor de la válvula hacia el retorno. Si por cualquier circunstancia descendiera la presión de cebado, el muelle de recuperación empujaría la válvula, cerrando la canalización hacia la parte de alta presión. El combustible que atraviesa la válvula por el surtidor mantiene la lubricación mientras permanezca en funcionamiento. Una vez vista la bomba y siguiendo el recorrido del combustible, pasamos a la rampa común o acumulador. En ella se encuentra el sensor de temperatura, el sensor de presión, y los conductos de salida hacia los inyectores. Algunos modelos incorporan en dichos conductos un limitador de paso de combustible para compensar las fluctuaciones que se producen durante las aperturas de los inyectores. En cuanto a los inyectores, y como norma general, se encuentran montados en la culata. Sin embargo, la principal diferencia con respecto a los que se montan en el resto de sistemas de inyección diésel es que son de accionamiento eléctrico. En el interior del inyector diferenciamos la parte correspondiente a la electroválvula de mando gobernada por la unidad de control, quien determina el inicio y el fin de la inyección. Y la parte del actuador hidráulico que permite o impide la salida del combustible. Cuando el inyector se encuentra en posición de reposo, el núcleo magnético mantiene a la válvula de bola cerrando el paso del estrangulador de salida. El combustible que entra por el conducto principal pasa a la cámara superior y a través del canal llega a la cámara inferior. El equilibrio de presiones dentro de ambas cámaras hace que la aguja del inyector permanezca en posición cerrada por la fuerza que sobre ella ejerce el muelle de aguja, impidiendo de esta forma que el combustible fluya al exterior. Cuando la unidad de control establece el momento en que se debe producir la inyección, excita a la bobina de la electroválvula y provoca el desplazamiento de la válvula de bola. Este movimiento libera el estrangulador de salida, permitiendo que el combustible fluya hacia el conducto de retorno. Provocando una caída de presión en la cámara superior. El equilibrio de presiones se rompe y la mayor presión de la cámara inferior hace subir a la aguja, iniciando en ese instante la alimentación a los cilindros. Para finalizar la inyección, la unidad de control interrumpe la alimentación eléctrica a la electroválvula. La válvula de bola obstruye el estrangulador de salida, el equilibrio de presiones entre la cámara superior y la cámara inferior se restablece y la aguja cierra la salida de combustible.
La cantidad de combustible que el inyector suministra depende fundamentalmente de 4 factores, que son presión existente en la rampa, número y diámetro de los taladros del inyector, tiempo de inyección y velocidad de apertura del inyector. El rápido desplazamiento de la aguja se realiza alimentando a la electroválvula en 2 fases. En la primera de ellas, la tensión es de 80 voltios y la intensidad de corriente es de 20 amperios durante un tiempo de 0,3 milisegundos. Una vez desplazada la aguja, la señal eléctrica se adapta a la fase de mantenimiento, descendiendo la tensión aproximadamente a 50 voltios y la intensidad a 12 amperios hasta finalizar el tiempo de inyección. Para conseguir valores de tensión tan elevados, se integran en la unidad de control 2 etapas de condensadores, a través de las cuales se controlan los inyectores. Cuando un inyector se encuentra en su fase de reposo, la unidad de control envía impulsos a la bobina. Estos crean una tensión inducida que sirve para cargar el condensador, que posteriormente provocará su apertura. El control eléctrico de los inyectores por parte de la unidad de control ofrece grandes posibilidades. Una de ellas es la de segmentar la inyección en 2 fases. Así pues, para un ciclo de motor, en un cilindro se pueden realizar 2 inyecciones. Y en algunos casos, 3. La primera es la preinyección. La segunda, la inyección principal. Y si el vehículo dispone de un catalizador específico, se puede realizar también una posinyección. La preinyección consiste en inyectar una minúscula cantidad de combustible antes de la inyección principal. Con esto se consigue que la presión y la temperatura aumenten progresivamente en el interior del cilindro, lo que hace posible una reducción del ruido en el motor. La unidad de control suprimirá esta fase cuando el motor supere las 3.300 revoluciones, o en el caso de existir una presión insuficiente en el circuito de alta. Con la inyección principal se aporta la cantidad de gasoil necesaria para lograr la combustión más completa posible. En los sistemas convencionales con bomba, durante la inyección se experimenta un aumento de presión. Pero hasta la finalización se produce un descenso hasta llegar al cierre del inyector. En el common rail se mantiene prácticamente inalterada la presión durante el proceso de inyección, contando así con una buena formación de la mezcla. Si la inyección principal desaparece, el motor deja de funcionar. Por lo tanto, la unidad de control suprimirá esta fase en el caso de que la presión en la rampa sea inferior a 140 bares o cuando el régimen de motor alcance su valor máximo. Después de la inyección principal, durante el tiempo de expansión o incluso al principio del escape, es factible una posinyección que puede aplicarse para la reducción de los óxidos de nitrógeno. En este caso, es necesario su asociación con un catalizador. Para que las funciones realizadas sobre el sistema puedan llevarse a cabo, la unidad de control debe recibir información de las condiciones de funcionamiento del motor
y de la solicitud del conductor. El primero de los sensores destinados a ello es el captador de revoluciones. Se encuentra enfrentado a la corona del volante de inercia y su misión es la de informar a la unidad de control de la velocidad del motor y la posición angular del cigüeñal. Para sincronizar la inyección y reconocer el punto muerto superior de cada uno de los pistones, se utiliza el sensor de fase o captador de posición de árbol de levas. Este sensor, de efecto Hall, se encuentra instalado frente a la polea del árbol de levas, emitiendo una señal cuadrada que permite a la unidad de control sincronizar la apertura de los inyectores. Para detectar variaciones de temperatura se emplean las conocidas resistencias del tipo NTC. En este caso, el control se realiza sobre el líquido refrigerante, el aire y el combustible. La temperatura del líquido refrigerante es utilizada principalmente para determinar el tiempo de pre- y postcalentamiento, ajustar el caudal de carburante, el régimen de ralentí y la puesta en marcha de los electroventiladores. Con la información de temperatura de aire, la unidad de control calcula la densidad del aire ambiente. De igual forma, la temperatura de combustible es utilizada para calcular su densidad, a la vez que permite a la unidad de control reducir la presión en el caso de que ésta supere los 110 grados. En la misma rampa también suele ir instalado el sensor de alta presión. Este sensor se encarga de suministrar a la unidad de control un valor de tensión proporcional a la presión de combustible. Con esta información, la unidad de control puede determinar la cantidad de combustible a inyectar, a la vez que regula la presión al valor más adecuado. Otra de las informaciones, en este caso de gran importancia, es la proporcionada por el sensor de pedal de acelerador. Este sensor transmite a la unidad de control las exigencias del conductor, bien sea de aceleración o deceleración, mediante dos señales de tensión variable que depende de la posición adoptada por el pedal. Esta información es utilizada por la unidad de control para determinar la cantidad de combustible a inyectar, adaptando por tanto la presión y el tiempo de inyección. Los interruptores de pedal de freno y de embrague tienen la función de informar del momento en que se actúa sobre ellos. En ese instante, la unidad de control activa la fase de funcionamiento antitirones, asegurando de esta forma una conducción más suave. Integrado en la unidad de control se encuentra el captador de presión atmosférica y en el exterior el captador de presión del colector de admisión. La información del captador de presión atmosférica es utilizada por la unidad de control para determinar la densidad del aire ambiente y para impedir el funcionamiento del sistema EGR cuando el vehículo circula por zonas de altitud. Al mismo tiempo, el captador del colector mide la presión del aire de admisión, enviando a la unidad de control una tensión que utilizará para regular la presión de sobrealimentación, la presión del combustible y el tiempo de inyección. El último de los elementos es el medidor de aire. Su montaje se realiza a continuación del filtro, canalizándose por su conducto todo el caudal que el motor necesita. La información del caudal de aire que está aspirando el motor es utilizada por la unidad de control para determinar la cantidad de gases de escape que se debe hacer recircular.